Saludos cordiales de parte de Letramaya. Les damos la cordial bienvenida de nuevo a esta feria virtual 2020 en Costa Rica. Hoy vamos a tener un pequeño conversatorio con Nancy Banner, que es una de nuestras autoras de poesía, cuyo libro que sacó con Letramaya es Canción Negra para Niñas de Cuna. También bueno, Nancy es escritora costarricense, psicoanalista, actriz y directora de psicodrama. También nos acompaña nuestro colaborador Esteban Mata, que es filósofo con estudios de filología, es colaborador, como dije, de Letramaya, ahora se ha incorporado también a nuestros espacios y él también se dedica a la escritura. Bienvenidos a ambos y para no atrasar mucho voy a dejar a Esteban quien nos va a hacer una introducción de una presentación de el libro de Nancy. Buenas tardes, ¿cómo estás, Emilia? Hola. ¿Qué tal, Nancy? Hola. Saludos a todos los que nos siguen a través de redes sociales. En este año tan convulso por las razones que ya todos conocemos y que hasta pereza recordar. Primero quisiera felicitar a Nancy por ese poemario tan hermoso, un texto de una gran beligerancia política que revela también una enorme sensibilidad social de su parte, sensibilidad social y también de género e inclusive étnica. Y aún así, a diferencia de otros textos que se ocupan de estas temáticas o que tratan de crear conciencia alrededor de estas sensibilidades alternas o paralelas, debo decir que es un texto que en sus aspectos más estrictamente retóricos o formales nunca desentona, nunca se queda por debajo de lo que uno esperaría de un texto con una creación poética depurada, bien atendida, con grandes preocupaciones por utilizar el lenguaje de la poesía de la mejor manera posible, ¿verdad? Lamentablemente lo vemos mucho, a veces autores, autoras que se desentienden un poco de lo formal en función del contenido, cosa que no sucede para nada con Canción Negra para niñas de cuna. Entonces, no sé si quisiera empezar por ahí, Nancy, tal vez hablar un poco a ese respecto y también un poco darnos una idea acerca de tus influencias literarias y no literarias, quiénes han pesado en tu trabajo. Sí, claro. Muchas gracias, Esteban, Emilia. Bueno, dentro de las influencias está Eulalia Bernard, ¿verdad? Que dentro de sus poemarios y en muchas de sus conferencias, el orgullo de la mujer negra caló muchísimo en un tiempo donde yo también estaba en las tablas en teatro y escenifiqué un par de sus poemas. Esta tendencia de Eulalia a, vamos a ver, a recobrar el poder de la mujer negra, a resaltar aquello que nos pertenece y aquello que nos hace grandes, fue una de las grandes influencias que tuve. También Nicolás Guillén me marcó en la medida en que exhortaba y despertaba a las personas negras a través del canto, cantos que parecían muy sutiles y sin embargo muy poderosos, ¿verdad? Que podrían pasar desapercibidos para ojos que no tenían que verlos, pero directamente al corazón de las personas que teníamos que cantarlos o que redimirnos a través de ellos, ¿verdad? También Shirley Campbell, que a partir de, además de
de este canto de Nicolás Guillén y de este orgullo de Eulalia, introduce también la sensualidad, ¿verdad? Que es un elemento fundamental de la afrodescendencia, desde la descripción física, desde un lugar que tiene que ver con la alegría, el movimiento, la sensualidad, el ritmo, el rito de la mirada, de los labios, de los besos, del color de piel. También Delia MacDonald, también que le agrega, aparte de estos elementos que vengo mencionando, esta furia necesaria para la redención y para la exhortación a la libertad. Si pensamos en otras influencias literarias que están presentes en el libro también, que tiene que ver con lo mítico y lo simbólico, ahí podría mencionar a Borges, que muchas veces hace mención de personajes arquetípicos, y lo que me encanta de él es que muchas veces invierte la historia del arquetipo, como lo hace con Asterión y el Minotauro, ¿sí? También Cortázar y sus laberintos, ¿verdad? Y también retoma y estas suertes de rompecabezas que Borges y Cortázar hacen con algunos personajes que también considero arquetípicos, y su escritura a veces la encuentro a veces también como una suerte de melodía o de canción que hay que ir poniendo las piezas o las notas juntas, ¿verdad? Cortázar también hace una interpretación de Circe, uno de los arquetipos que me gusta muchísimo. No necesariamente el acercamiento que él hace, pero sí por lo menos el rescate de este arquetipo, ¿sí? Influencias a nivel musical, me parece que Bob Marley no solo es como el profeta, sino el poeta, ¿verdad? Que también con sus letras y sus melodías exhorta no solo a nuestra etnia, sino al mundo, ¿verdad? A ir más allá de las creencias, los estereotipos y los estigmas, ¿verdad? En un deseo de paz y de unión, pero también hay mucho orgullo de lo que somos. También dentro de las influencias están, Freud, Lacan, pero sobre todo Jung, por todo el recorrido que hace acerca de los arquetipos y del inconsciente colectivo. A nivel de psicodrama, mi maestra Gracia Lomonte, que es una de las promotoras del psicodrama aquí en Costa Rica y que fue mi maestra, de poner el poder o recuperar el poder desde el cuerpo, desde el contacto con el alma. Y luego también he tenido influencias de la transmisión de chamanismo peruano, con Mauricio Bruce y Daniel Vargas, en su instituto Umbral de la Montaña. Entonces, bueno, digamos que esas son unas de las principales fuentes de inspiración que pienso están presentes en el libro y que han marcado como columna vertebral. Supongo que hay muchas más, ¿verdad? Pero por ahora puedo recordar estas. Claro, está muy bien. Me llama la atención dos cosas que has mencionado. La influencia de Borges y Cortázar y de un Borges cuentista. Hablaste del Borges de los relatos, no del Borges poeta. Sí, interesante esa influencia de dos narradores sobre una poeta. Me llama mucho la atención. Y también lo que mencionaste al final acerca del chamanismo, porque me recordó aquel ensayito famoso de Levi Strauss, donde compara al chamán con el analista y habla de que ambos tienen en común la cura por la palabra, ¿verdad? Es un ensayo famoso que leí hace bastantes años,
y que me sirve para introducir la segunda pregunta que quisiera hacerte y que tiene relación justamente con tu profesión como psicoanalista, ¿verdad? Cuando leí tu libro y hablé un poco sobre vos con Emilia y me contaba que era psicoanalista, ¿no? Por cierto, Emilia no dijo nada mal. Sí. No, Si no la acusás aquí. No, para nada. me dijiste que al final. Me dejó pensando mucho la presencia del tarot en tus poemas, ¿verdad? Si mal no recuerdo, hay referencias al tarot en todos o en prácticamente todos los poemas de Canción Negra para niñas de cuna. Entonces yo me pregunté, ¿qué relación habrá entre el tarot y una psicoanalista? ¿Y qué relación tendrá eso con la práctica poética de una psicoanalista que cita el tarot o que hace referencias al tarot? Y de repente me dije, claro, es la asociación libre. El Sí, tarot claro. funciona, es un sistema de adivinación que funciona a través de la asociación libre. El psicoanálisis es una interpretación de lo inconsciente a través de la asociación libre. Y no sé, en el caso de tu poesía específicamente, pero sabemos muy bien que entre los surrealistas y dadaístas, el método de la escritura automática, ¿verdad? Ligado a la asociación libre, fue muy cultivado, ¿verdad? Utilizado de manera muy extendida. Entonces, esa sería mi segunda pregunta para vos. ¿Qué relacionaría poesía, tarot y tu profesión como psicoanalista? Sí, bueno, muy acertado, Esteban, con esto de la asociación libre, ¿verdad? Y permitir que aquello del inconsciente emerja y se pueda materializar en palabras, ¿cierto? Hay varias cosas. La primera de ellas es retomar, porque vamos a ver, Canción de Cuna es un viaje que yo quiero plantear para las mujeres, y esto lo vamos a retomar más adelante, pero sobre todo cuando yo tengo hijas, niñas, y me pregunto qué es lo que les quiero decir, y no solo a mis hijas, sino a las niñas, ¿verdad? ¿Qué guiones hay escritos para nosotras? ¿Qué películas, qué canciones están planteadas desde la heroína, ¿verdad? Entonces, el libro es una suerte de guión, de película, de canto, de el viaje de la heroína, ¿sí? El viaje del héroe que plantea Joseph Campbell. Jung, el psicoanalista, plantea este viaje del héroe y lo llama un viaje, vamos a ver, de iniciación, pero sobre todo de individuación. Entonces, todos estos aprendizajes tienen que ver con sabiduría ancestral, que cuando se vuelve de repente popular, empezamos a tener nuestros estigmas acerca de la adivinación y acerca de procesos que tienen que ver con lo mágico y lo mítico. Pero ahí está la sabiduría ancestral del viaje del héroe, donde plantea que se inicia un viaje que todos los seres humanos lo iniciamos y no necesariamente quiere decir inicio vida cuando venimos y el final del viaje muerte, sino como una sucesión de renacimientos, reencarnaciones y muertes, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace una mujer en este viaje? ¿Cómo lo hace? ¿Dónde hay hitos? ¿Dónde hay pistas para que podamos convertirnos en mujeres dueñas de nosotras mismas? Entonces, bueno, los arcanos mayores del tarot
están representados por una serie de arquetipos que son como una guía cíclica dentro de la vida. Y en los diferentes puntos de nuestra vida estamos en cierto momento en espacio y tiempo, y eso tiene que ver con alguno de los arcanos, ¿sí? Entonces, el libro es un viaje, es un mapa, ¿verdad? Es un mapa de cómo entrar y salir de la propia vida, tomar postura ante ella. Em, y por supuesto que el símbolo, el arquetipo, el rito y la ceremonia son los lenguajes del alma, ¿sí? Son los lenguajes del inconsciente. Y estos son mensajes que vienen intactos, porque vienen sin la mentira del consciente, que no están tan atravesados por las creencias culturales o los mandatos. Entonces es ahí donde reside nuestro poder, y es mi idea, recuperar el alma, recuperar el poder desde lo inconsciente y lograr vertirlo sobre material consciente y apoderarse de él. Es un viaje de revelación, de muertes sucesivas, ¿sí? No la muerte como un último final, sino todas las pequeñas y grandes muertes que vivimos a través de la vida. ¿Y qué hacer? Porque en este mapa nos dice, bueno, ahora estás en este estadio y qué sigue después de esto. O nos dice qué lo antecede. Entonces el tarot, un mapa para la vida, lo pensaría yo así, además de los mecanismos de asociación libre y por supuesto los mecanismos de proyección. Eh, Dentro del tarot, que es como un ciclo, hay un ciclo que tiene que ver con lo diurno y con lo solar, y un ciclo con lo nocturno y lo lunar, ¿verdad? Refiriéndose a lo nocturno y lunar más a lo del orden del inconsciente, ¿verdad? Entonces es como para acceder al propio poder hay que pasar por el propio reino de Hades. No hay atajos, no hay atajos. Para ver la luz hay que pasar por ahí, y el tarot es un mapa arquetípico a descifrar. Cuando estamos dentro del laberinto, creo que el tarot es un método, una herramienta para salir a la luz. Y no sé si contesté tu Sí, sí, claro, pregunta. claro, Y cabalmente. sí. Sí. Y me gustó mucho eso que mencionaste al final, de que no hay atajos, porque justamente así entiendo yo también la labor, literaria, el trabajo de escritura. No hay atajos para convertirse en escritor, en poeta, novelista, no hay atajos. Es trabajo duro y enfrentar demonios y vérselas a veces dentro de ese laberinto, ¿verdad? De significantes propios, muy personales, que a veces es difícil enfrentar. Que es el proceso psicoterapéutico, ¿no? Sí, en efecto, en efecto. Sí, sí. Tal vez, si me permiten, también hay algo interesante, vos estás hablando todo desde esa parte individual y bueno, y en el poemario, sin embargo, también hay un yo lírico femenino muy fuerte, como bien lo has dicho, ¿verdad? Retomando esa fuerza, esa parte interna, pero que aunque decís ahí, que dijiste que tal vez sin que sea traslapado por la cultura, sin embargo, el poemario tiene mucha fuerza también cultural, ¿verdad? Sí, Hay todo hay muchos elementos que es una de las cosas que a mí me encantó del poemario, porque es como, y lo he dicho en otros momentos, es como tener a esa mujer, yo lírico, en el centro, como un pararrayos de todo ese engranaje histórico, cultural, mítico desde nuestros antepasados, ¿no? Y de sus antepasados, digamos,
como cultura. Entonces, del todo también yo creo que sí, ¿verdad? Sí recibe y sí percibe, pero con una posición, como vos decís muy bien, una posición individual de ese yo lírico ante todo eso, ¿no? Sí, sí, me refería como que no, vamos a ver, que la parte del inconsciente que no está permeado por el mandato cultural, pero efectivamente la cultura atraviesa todo el poemario, ¿sí? Así es. Y la cultura desde un lugar de raíz en donde está el secreto, ¿sí? Donde está el tesoro, el final del arco iris, en el sentido de que muchos de los escritos afrodescendientes nos hablan, igual que en psicoterapia, del dolor, ¿sí? Del dolor. Y este poemario, al igual, digamos, que mi postura ante los procesos psicoterapéuticos es que, listo, hay que pasar por el dolor y hay que pasar por el inframundo. Y sin embargo, la luz está en el origen, es decir, se tocan ambos extremos, ambas puntas. Y solo sabiendo quién se es, se puede salir. Y es ahí donde lo cultural e identitario son la columna vertebral. Entonces, desde un lugar de negritud y desde un lugar de mujer, si hablamos de la pre-herida o la post-herida, ¿verdad? Que tiene que ver con nuestra esclavitud y nuestra extracción de la madre tierra, qué éramos antes de, qué somos después de y en qué nos podemos constituir, ¿sí? Porque eso está ahí, en el origen. Y desde ahí la cultura es fundamental porque la espiritualidad o el encuentro con el alma está amalgamado con la cultura, no se sabe dónde empieza uno y termina el otro. Sí, Emilia, claro. Eso último sobre el yo cultural y esa amalgama cultural también de que estabas hablando, me lleva a la segunda pregunta que quería hacerte. Hay una serie de personajes, figuras evocadas y mencionadas a todo lo largo del poemario. Voy a leer algunos nombres. Confieso que la mayoría me eran desconocidos. Solo voy a leer algunos. La presencia es aún mayor. Iyalode, Icolé, Ibucolé, Akiva, Orula, Ogun, Onile, Olokun, Eleguá y muchos más. En tu poemario se pueden reconocer, como decía, varias tradiciones mitológicas y narrativas, ¿verdad? Está la judeocristiana, que me es más familiar, está la grecolatina, ¿verdad? También hay algunos personajes propios de las mitologías mediterráneas, pero estos personajes, estas figuras, reconozco, tuve que buscarlas en Google, ¿verdad? O sea, el nuevo Dios Google, la nueva biblioteca de Alejandría es Google. Y descubrí que en su mayoría provienen de la tradición yoruba, ¿verdad? Una de las ramas lingüísticas y étnicas más importantes de África, sobre todo de la África occidental, ¿verdad? ¿Qué nos podrías señalar acerca de esto, Nancy? Sí, Esteban, fundamental. Efectivamente, digamos que el poemario está lleno de figuras del panteón yoruba, ¿sí? Que está compuesto por una serie de orishas u orishas, ¿verdad? Que son los dioses africanos de esta tradición. Cuando los negros esclavos, los negros que fueron esclavizados, llegan a América, ellos traen esta cultura,
esta espiritualidad. Y sin embargo, como sabemos, igual que otras culturas que estaban en América, les obligan a empezar a erradicar esto y adorar a otros dioses que eran desconocidos para ellos. Entonces, lo que nosotros hacemos es un proceso de sincretismo. Y lo que se hace con los dioses africanos es asimilarlos junto con los santos católicos. Y de ahí que en algunas tradiciones se le llame santería, ¿verdad? Que tiene que ver con este sincretismo. Y bueno, lo maravilloso, digamos, de estos dioses que nuevamente se convierten, o más bien son arquetipos de la naturaleza, ¿sí? Es decir, cada uno es dueño de un elemento de la naturaleza. Y entonces, por ejemplo, Oshun es la diosa de los ríos, Yemanjá del mar, el Ewa de las piedras y la tierra. Todos pertenecen a un elemento de la naturaleza y esto me encantó en el sentido de transmitirle a las niñas nuevamente no solo el arquetipo espiritual, sino el contacto de vuelta con la naturaleza, donde reside el poder mucho de lo femenino, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra cultura ha querido arrasar con la mujer igual que ha arrasado con la naturaleza. Entonces, el valor que le damos a ambas cosas son fundamentales. Estos orishas tienen historias igual que los dioses grecolatinos y son mucho más humanizados, igual que los dioses de la tradición griega o romana, donde ellos pueden experimentar ira, pueden experimentar envidia, es decir, que están como más semejados al ser humano, están más cercanos, ¿sí? Sufren de celos, sufren de desamor, venganza. Entonces nos acerca un poco más a ellos y a ellos les podemos contar estas historias nuestras de desamor y de envidia y de celos y para que nos resuelvan, ¿verdad? Entonces, que bueno, para que nos entiendan. Para eso, para que nos entiendan y nos atiendan, ¿verdad? Sí. Entonces, en la tradición yoruba, hay 7 dioses principales que están mencionados en el poemario, que son como las 7 principales fuerzas de la naturaleza, que también se diferencian por color, por numerología, igual que en la cábala, ¿verdad? Entonces, pensaría que si el poemario va dirigido a la mujer, necesariamente tiene que ir dirigido a los poderes de la naturaleza, ¿sí? Porque ahí está la raíz y el contacto y el volver al origen. Insisto, en este panteón también hay unas posturas de género donde hay una historia donde todos los dioses varones se reúnen y no invitan a Oshun, que es la diosa del amor y la fertilidad. Y entonces como no la invitan, ella dice, bueno, entonces a partir de ahora las mujeres no van a dar a luz. Entonces los dioses varones deciden que van a introducir dentro del panteón a las diosas mujeres porque son de igual importancia en los procesos vitales, ¿verdad? Entonces este panteón también hace alusión a estas cuestiones de género que me parecen importantes, ¿sí? No sé si hay preguntas Sí. específicas acerca de cada uno o esa era la pregunta. No, está bien. Creo que cubriste todo lo que deseaba y en realidad pues ahí queda la tarea para futuros lectores, ¿verdad? Sí. De cuestionarse al respecto, de investigar un poco al respecto. Pero sí tiene esto relación con la siguiente pregunta que deseaba hacerte. Sí. Humberto Eco señalaba, lo dijo varias veces, que todo autor tiene un lector ideal muy presente,
tiene un lector ideal en su cabeza mientras escribe, entendiendo por lector ideal una idea de a quién va dirigida su obra, y en función de eso hay cuestiones estilísticas, lexicográficas, filosóficas, ideológicas que aparecerán en la obra. En ese sentido, ¿cuál crees que podría ser o cómo tenés definido tu lector ideal? Creo que es una lectora, y creo que es una lectora joven, por lo que mencionaste al final de tu respuesta. Y creo que es un grupo de lectoras, una comunidad de lectoras y no un individuo, ¿verdad? Sí, 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 Esteban. Y bueno, a veces pensamos en lo masculino y lo femenino encarnado como hombre y mujer, ¿verdad? Y a veces cometemos el error de hacer esa subdivisión, ¿verdad? Entonces, a mí me encantaría pensar que está dirigido, claro, necesariamente a las mujeres y en colectivo, y sin embargo también a la feminidad que habita a los varones y que también ha sido masacrada en muchos sentidos, ¿verdad? Ahí en el poemario hago alusión a Ícaro, ¿verdad? Y al Minotauro, que no son el príncipe, ¿verdad? Que son el hijo sacrificado del padre, ¿verdad? Jesús, Horus, Ícaro, estos hombres que están destinados o preparados para la muerte, para la guerra, y a no sentir. Entonces me encantaría pensar que claro, que el público meta son mujeres jóvenes que quiero que se reivindiquen y que tengan esta película, este guión, esta canción, para saber cómo salir del laberinto libres y dueñas de sí, pero también va dirigido a esta parte femenina del varón que les ha sido prohibida y que ha sido coartada y que también eso me duele porque hay imposibilidad de ternura en ese lugar. Entonces, donde el Minotauro ya no es el monstruo, Ícaro no es el tonto, ¿verdad? Por no ser príncipes, sino redimir también una masculinidad que pueda acompañar a esta feminidad en este viaje de revelación, de reinventarse, de poder relacionarnos desde otro lugar donde el poder del otro, el poder personal del otro no intimide al compañero, al cómplice, al amigo, al hermano. Eh, está dirigido a todo aquel que quiere reencontrarse con su propia alma y esté dispuesto a cruzar el inframundo para poder reencontrarse. Entonces, claro, es idealmente para las mujeres porque hay poco escrito para nosotras, para que podamos salir del laberinto, pero también para que los hombres puedan salir de forma diferente del laberinto. Sí. Si me permitís, a mí me parece muy lindo eso que estás diciendo, porque el poemario, a pesar de los que no lo han leído y que hemos hablado ahorita de asuntos hasta muy técnicos, por decirlo así, sí. El poemario es muy sensible, el poemario es muy sensorial, es muy sentido, ¿verdad? Y ese sentimiento y esa dulzura de la canción ya como forma estética también que utiliza como recurso literario, Nancy, también hace que todo eso que se ha dicho ahora, que tiene que ver con cultura, que tiene que ver con psicoanálisis, que tiene que ver con un montón de cosas, todo eso se converge en una forma de estructuración y en una forma de escritura desde el punto de vista literario, de verdad muy sensorial, muy sensible, que traslapa no solo a esa feminidad ¿verdad? A ese grupo, por decirlo meta, ¿verdad? Que sería lo femenino, sino desde lo masculino también se siente esa sensoriedad. Entonces, no se siente esa parte de lo masculino grotesco, sino al contrario, está envuelto
dentro de toda esa amalgama sensorial, exótica, erótica también, sensible, que el poemario trae, porque si hay que decir algo aquí importante, o sea, no estamos hablando tampoco de un libro técnico, estamos hablando de poesía y lo logra perfectamente amalgamar todo esto de lo que se ha hablado con esa sensoriedad y con esa parte, digamos, literaria, metafórica, simbólica, que la poesía ya de por sí tiene, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante también aclararlo con eso que estás diciendo, porque sí, ahí yo creo que se envuelve una forma de masculinidad distinta también. Sí, eso último que apuntaban ambas me parece importantísimo y me parece que muy oportuno, porque entre las imágenes, esa es una de las cosas que a mí más me gustó, las imágenes son muy concretas, son imágenes muy concretas. De nuevo voy a mencionar a Lévi-Strauss, me recuerdan eso que Lévi-Strauss denominaba la lógica de lo concreto, ¿verdad? ¿Qué era la lógica de lo concreto? El nombre jaguar literalmente significa en náhuatl aquel que salta de entre las sombras, ¿verdad? ¿Qué más concreto que bautizar a un animal o bautizar a un árbol con una característica que es íntima de ambos? Y en el libro, junto con la temática de la negritud, de la feminidad, con toda esta reivindicación de los ancestros africanos, también me parece que hay una recuperación muy valiosa de la naturaleza. Algunas imágenes que me gustaron mucho, el más pequeño de mis dragones, diluvio de ruiseñores, esta es casi náhuatl, esto es como estar leyendo un códice, muchedumbre de lobos, y además referencias constantes a animales como caimanes, serpientes, caballos, pumas, salamandras y cóndores. ¿Qué nos podrías decir respecto a esto, Nancy? Bueno, creo que ya has mencionado algunas cosas, pero si pudieras ahondar en esto, este interés por la naturaleza y sobre todo por la naturaleza animal, por la fauna, que está muy presente a lo largo del poemario, de muchos de los poemas. Sí, vamos a ver, hay varias cosas con respecto a esto. Igual que hay arquetipos que tienen que ver con lo humano, el arquetipo animal también ha sido un símbolo que los chamanes han utilizado en sus procesos para retornar vamos a ver, a este poder salvaje entendido como atávico, como ancestral, como de sabiduría, ¿verdad? Los seres humanos nos hemos ido mucho a la cabeza y no nos ha ido bien, No. ¿verdad? No nos ha ido bien. Pensando también que la inteligencia está solo circunscrita en el cerebro o en la inteligencia, está en toda la piel, en todos los órganos, en todo el cuerpo, pero es como si nos hubiéramos escindido, como si nos hubiéramos olvidado del origen. Una colega, amiga, Claudia Botero, que es artista y psicóloga, trabaja muchísimo el comportamiento humano desde la biología animal. Y ella apuesta a que compartimos ADN con nuestros hermanos animales, ¿verdad? Entonces, ella piensa que, al igual que los chamanes, piensa que hay personas halcón, personas búho, personas jaguar, y que muchas veces nos comunicamos con el mundo desde ahí. Si soy una mujer halcón, yo puedo ver el panorama. Si yo soy una mujer puma, no dejo huella, ¿sí? Que compartimos el ADN con la naturaleza y con los animales y que insistimos desde la cabeza de separarnos de ellos. Y esa decisión
nos hace poco inteligentes, para utilizar un eufemismo. Entonces, en este guión y mapa para recuperar el poder, tenemos que entender a las otras criaturas vivas como congéneres, como hermanos, como una otra inteligencia que ha demostrado más sensatez que la nuestra. Claro. Entonces, la sabiduría del cóndor de poder volar ala con el espíritu y poder ver desde arriba el panorama, la inteligencia de la serpiente, de poder mudar de piel sin hacer mucho drama y con poco dolor, ¿verdad? Estas rituales animales que nos podrían enseñar a los seres humanos de cómo vivir, la perdemos de vista, la perdemos de vista, ¿verdad? Si pudiéramos cambiar de piel como la serpiente, ver el panorama como el cóndor, caminar suave sobre la tierra como el jaguar, tomar el néctar de donde sí hay como el colibrí, ¿verdad? El colibrí no se equivoca a cuál flor dirigirse. Nosotros nos tropezamos con la misma piedra en lugar de buscar las flores que sí tienen. Entonces es como apelar a esta inteligencia que llamamos salvaje a veces despectivamente y que yo respeto profundamente esto de lo salvaje, igual que Clarisa Pincola en Mujeres que corren con lobos, ¿verdad? Que apuestan a nuestro regreso ahí para no estar fragmentados. Estamos muy fragmentados, con falta de piel para con el otro. Entonces, y creo que los animales hacen un fantástico ritual y ceremonia al respecto, ¿verdad? Y que tenemos mucho que aprender de ahí. Y lo hemos desdibujado y perdido y matado. Bueno, no quiero ni entrar ahí porque el poemario es una canción a la esperanza de retomar esto y dejar de matarlo y de fragmentarlo, de retomarlo. Así es. Sí. Bueno. Sí, tal vez para ir terminando. Eso te iba a decir ahí, por el tiempo también. Por el tiempo, sí. Ahorita sí, se nos va cerrando, sí. Sí, ahí, hacia el final del libro hay algunos poemas que tienen un tono un poco distinto o bastante distinto. Como dije al inicio, en general el poemario se caracteriza por una gran beligerancia y por el deseo de visibilizar a un género, una cultura, una historia. Pero hay algunos poemas que están escritos desde un lugar, si se quiere, más intimista. Estoy pensando especialmente en Lapsus, Escena Temida y Te Soñé en el Andén, que son casi los últimos. Sí. No diría que hay una disonancia entre estos poemas y el resto del libro, pero sí son poemas que podrían estar en un poemario distinto también, porque sí hay cierta, no hay disonancia, pero sí hay independencia. ¿Los escribiste antes, los escribiste después? ¿En qué consideras que se podrían diferenciar de otros poemas del libro? Sí. Si ves, Esteban, estoy buscando aquí, pero Escena Temida corresponde al arquetipo en el tarot de la luna, que es el peligroso retorno. Ahorita me voy a referir a esto. Okay. El Te Soñé en el Andén está referido al retorno a la luz. ¿Y cuál fue el otro que me dijiste, Esteban? Perdón. Lapsus. Sí, la estrella, sí. Entonces, en este camino del tarot, y que he mencionado varias veces de cruzar el reino de Hades, el inframundo, hay un momento en que coinciden los teóricos, los chamanes, los psicoanalíticos, y es el encuentro con nuestra propia sombra, ¿sí? Que es la escena temida de los seres humanos. Es decir, todos los seres humanos hacemos cualquier suerte de contorsión para no encontrarnos con ese otro que somos nosotros mismas
porque es mi versión temida, ¿sí? En la sombra se ocultan todas aquellos aspectos propios que yo no quiero asumir, ¿sí? Esto, y por eso tienen éxito las películas de misterio y terror, porque se puede ver desde otro lado, los malos, los villanos, el otro, el desconocido, pero todo esto está dentro mío. Entonces, estos 3 poemas, Esteban y Emilia, son, digamos que, el momento más oscuro antes de la luz, ¿sí? La luna en el tarot es el momento de la duda, donde yo no sé si soy yo, si fue el otro, o este momento en que las personas dicen, yo no sé qué me pasó, que a veces dicen, se me metió el chamuco, se me salió el diablo, todas estas expresiones que lo que indican es que sacamos la sombra a pasear y que no estamos dispuestos a responsabilizarnos de esto. Entonces, estos poemas revelan un profundo encuentro con mi propia sombra y por eso se diferencian de los otros. En estos fui adentro, eh, me atreví, digamos, a arrojarle luz a la sombra desde el lugar de sacarlos a la luz. Esos son como los 3 secretos, los 3 eslabones perdidos en mi sombra, que probablemente no hubiera sacado por gusto. Estos hubieran sido algunos poemas que hubiera dejado en la gaveta, por lo íntimo y por lo revelador. Y no porque me dé miedo el otro, sino porque me da miedo a mí misma, verme ahí y no me gusta, ¿verdad? Pero si quería hacer un mapa y un camino para las otras, hay que hacerlo con el ejemplo a veces, ¿verdad? Sí, sí, claro. Y entonces, estos poemas, Esteban, tienen que ver con el encuentro de la sombra junguiana, con el diablo cristiano, ¿sí? Que son nuestros propios demonios, Nuestros ¿verdad? No propios los de demonios. otros, no los que proyectamos, no los que ponemos en el desconocido, sino asumirse y asumir la herida y el dolor. Entonces, Claro, por eso tienen un tinte diferente. sí, Es, Claro. es, es la oscuridad antes de la luz. sí. Que no está disociado tampoco. Ujú. Exacto. Ujú. Sí, y todo eso que dijiste sobre la sombra me recuerda poderosamente esa novela de las más breves, pero creo que de las más brillantes de Dostoyevsky, El Doble. Esa experiencia del humildísimo y sencillo burócrata Goliathkin que de repente descubre que tiene un doble idéntico a él, pero que él sí agrada a los demás, Ujú. ¿verdad? Esa Tal cual. experiencia solo que viviendo la sombra como yo mismo y la proyección de lo que creía positivo en mí afuera, ¿verdad? Dostoyevsky invierte en los términos, pero Sí, creo que es la misma experiencia. Sí, claro, claro, ¿verdad? El que pude haber sido y no fui, Claro, el claro, que yo exactamente. podría ser y decidido ocultar, claro, ¿verdad? sí. Efectivamente podrían pertenecer a otro poemario de orden más íntimo, pero es la noche oscura del ser, ahí, Ujú, eh, el descenso, Ujú. ujú. ¿verdad? Y luego rapidito hay que subir otra vez, pues si no uno se queda ahí. Es por eso, Esteban, que tienen este Claro. tinte diferente. Muy bien, muy bien. Yo disfruté todo el libro. Esos Sí, 3 poemas me encantaron, sí. particularmente. Me Ujú. gustaron, No, sí, y muchísimo. es muy interesante porque, bueno, yo cuando me llegó a la editorial, me pareció tan unificado desde el principio hasta el fin, tan consistente, tan sólido, que yo creo que ni siquiera lo dudé, ¿verdad? Que era un poemario que era para letra maya definitivamente. Este, muy bien trabajado, sorprendente porque era la primera vez también de Nancy Sí. que publicaba un poemario, Ujú. que venía así casi que nítido, ¿verdad? En realidad venía, no casi, no, venía nítido en realidad. Y
bueno, yo creo que también es como el paso para ojalá que muchos más, Nancy, en una carrera también de escritora, ¿verdad? Sí, es un libro muy, muy emotivo, muy sentido, la verdad, y muy, muy bien trabajado. Sí. Pues muchísimas gracias. Ujú. No, y igual le invitamos a los lectores de Letramaya, ahí va a encontrar, bueno, todo eso que se ha hablado hoy, pero también va a encontrar un poemario que identifica realmente, que identifica al lector con esa sensorialidad, con todo ese montón también de contenidos importantes que se hacen muy humanos a la vez también, ¿verdad? Que se hacen muy, muy cercanos al lector y también que nos sorprende con una forma de escritura también que no es la habitual, digamos, la que siempre encontramos usualmente en la poesía. No, nos vamos a encontrar con una canción, nos vamos a encontrar con una sonoridad, porque eso también es importante. A la hora de leer el poemario tiene una cadencia importante, tiene una sonoridad, tiene una construcción, sí, voy a decirlo así, sonora, muy llamativa también. Sí. Entonces el lector le podemos decir que va a encontrar todo eso ahí en el poemario. Y que están invitados a pasar por nuestro stand que está en el pabellón Punta Arenas en la feria virtual, pero igual también nos pueden buscar en letramaya.com o en las redes sociales cada vez que quieran, inclusive cuando quieran interactuar con la autora, nos dicen y nos la llevamos. Sí, Sí, claro que sí. sí. No sé, Esteban, yo creo que tal vez ya, no sé si tenías algo más vos, Esteban. No, eso sería de parte mía. No sé si alcanzará tiempo para que Nancy nos lea algo, Ujú. que Sí, la gente se lleve esa imagen de al menos un poema sí, de por su lo menos, libro. ajá, sí, claro que sí. Bueno, voy a leer este que a Esteban le gustó, el de Escena Temida, que es del arcano del tarot La Luna. Dice el peligroso retorno. Escena temida. Primero habría que entender que resulta imprescindible dejar los armarios abiertos. La mayoría de las veces se preparan ahí las maletas, mientras se cocinan algunas hierbas. Se apuñan ahí los fantasmas, en los armarios, junto a los secretos. Date prisa, es necesario tararear fragmentos de plegaria, esparcir las caracolas, encender todas las velas, fumar el tabaco, escupir el licor, empaparse las manos con agua florida, sonar la maraca, afilar los cuarzos, tirar los animales rotos en una bolsa de plástico, dejarlos en la esquina del cementerio, con 9 monedas viejas de una misma denominación. Y es que hay criaturas que no deben volver. No estoy obligada a sorprenderte. No sé cómo hacer para que te quedes. Tampoco recuerdo cómo regresar. Te fuiste. Eso es todo. Fue todo. Lo sigue siendo. En la película se reconocieron y sin embargo se quedaron quietos. Él escapa al final. Ella lo sobrevive. El olor a jengibre no fue suficiente para recordarte. Era necesaria una hora exacta, un tren vacío, un silbido de llegada para no seguir encontrándote en cada rostro y perdiéndote en cada esquina. Tampoco bastó el elixir de Romero, ni los duendes del incienso. Aún así prepara las maletas. También tengo un absurdo equipaje que amenaza a todos con mi partida. Y cuando quiero volver, se me acaban las migajas a medio camino. Me toca sentarme de nuevo a presenciar mi propia muerte. Debo ensayar las plegarias que estén a mano. Con suerte me atenderá la insistencia en el diván. El último chamán pide que me deje ir, que me va a acompañar. Y yo me rehúso a perder una vez más. Las cosas deberían de suceder una sola vez y dejar de repetirse a sí mismas. Pero las inútiles se prenden del cuerpo
hastían. Ya ni recuerdo qué me gustaba de vos. De todos modos, mi hermana nunca te quiso. Dicen que el mar está tranquilo y sin embargo, no alcanzo a quedar dormida. Desde hace un tiempo para acá no han vuelto las pesadillas. El chamán dice que arrancó los fantasmas sin preguntarles mucho. Me prometió que no van a regresar. Le conté que mi padre tampoco. Te fuiste. Eso es todo. Fue todo. Lo sigue siendo. Bello es ese poema, sí, fuerte también. Sí, muchas gracias. Sí. Y muy intenso. Sí, muy intenso, exacto. Sí, sí. 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 Pues sí, no sé si pasa. Muchísimas gracias Emilia, muchísimas gracias Esteban. Es bellísima la sensación de reflexionar de la propia escritura, porque muchas veces las escritoras tenemos puntos ciegos con respecto a lo que escribimos, ¿cierto? Porque es un producto propio y entonces claro. Estos espacios me parecen fascinantes. Sí. Les agradezco muchísimo. No, y que haya muchos más todavía, porque la verdad es que es un poemario que da para mucho. De mi parte, ya te lo he dicho, ha sido un honor tener este poemario en el catálogo de Letramaya. Para mí ha sido muy, muy bonito poder tener esta interacción también con vos. Y pues ojalá que muchos lectores pues lo disfruten y se acerquen también a estas temáticas que creo que son muy importantes. Inclusive desde todo ángulo, ¿no? También desde el punto de vista cultural también es otra visión también distinta. Y desde el punto de vista literario también otra visión distinta de la poesía. Esteban, a vos yo de mi parte también te agradezco mucho que hayas participado también con tu opinión. Les cuento que Esteban es un lector agudo a los que nos ven y yo estoy muy contenta de que nos apoya porque es muy acucioso y bueno, y eso es lo que uno requiere. Como vos decís, vos desde el lado de la autora, nosotros como editorial también necesitamos estar seguros de que no solo es mi perspectiva, ¿verdad? Como editora, sino también poder tener retroalimentación y pues de parte de Esteban eso se logra muy bien. Él siempre es muy agudo con todo y de verdad muchísimas gracias, Esteban. No sé si algo más, Esteban, ¿querés decir? O si no, a todos los... Bueno, ajá. Sí, no solo agradecer la invitación a participar del conversatorio. Como dije antes, el libro de Nancy me gustó muchísimo, muchísimo. Y bueno, también gracias a vos, Emilia, por el comentario excesivamente elogioso hacia mí. No, ¿es en serio? Sí. No, yo no digo mentiras. En experiencia. Es cierto, Emilia no miente. Sí, no. Sí. Entonces, exhortados a reconectar el alma con lo ancestral, con lo animal, con lo cultural, con lo femenino, exhortados a recobrar el alma y a recuperar el poder en muy buen sentido. Así es. Excelente, sí, así es. Bueno, sin más entonces, gracias. De nuevo un agradecimiento y a los que nos vean en diferido en cualquier momento, porque ahí queda también en el YouTube de Letramaya esta grabación, nos pueden ver en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.